buenas noches a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con eh, nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestros libros proféticos. Estamos en la tercera sección, donde vamos viendo los profetas posexílicos. Eh, el profeta que vamos a ver a continuación es el profeta Malaquías. Vamos a ver en nuestro libro de texto. Es la página 35, el libro del padre Salvador Carrillo Alday, Los Profetas de Israel, número 3, página 35. Vamos a ver quién es este Malaquías y por qué se le conoce como el profeta de la oblación pura. Bien, dice en nuestro libro de texto, dice, el profeta es presentado sin datos genealógicos, de ahí que el sustantivo Malaquías puede ser el nombre propio del profeta, o un simple apelativo tomado de Malaquías 3:1 que dice mi mensajero, ¿no? Bueno, viene ahí de mensajero la palabra Malaquías. El contenido del libro, bueno, pues aquí el libro de texto nos presenta 7 partes del libro. La primera parte, el amor de Yahvé para Israel, capítulo 1, versículos del 2 al 5. La segunda parte, requisitoria contra los sacerdotes, capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9. La tercera parte habla de matrimonios mixtos y divorcios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Luego la cuarta parte habla del día de Yahvé, capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. Los diezmos para el templo, capítulo 3, versículos del 6 al 12. El triunfo de los justos, el día de Yahvé, capítulo 3, versículo 13 al 21. Y apéndices, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Bueno, es un libro muy cortito, libro Malaquías. Dice aquí fecha y situación. La actuación profética de Malaquías, dice el libro de texto, que debe situarse alrededor del año 450, ¿no? 450 antes de Cristo. ¿Por qué lo sitúan en esta fecha? Bueno, tiene ahí algunas consideraciones por las cuales se sitúa en esta fecha, ¿no? En primer lugar, dice ahí que el templo está reconstruido eh, y funciona con regularidad. Esa es una de las particularidades, que el templo está reconstruido y funciona con regularidad. Entonces, ¿se acuerdan los primeros libros posexílicos que empezamos a ver? ¿Cómo eran? ¿Cuál fueron los primeros? El profeta Ageo, etcétera, Zacarías, esos son los primeros libros posexílicos. Pues ahí todavía no está reconstruido el templo, ¿no? Y sin embargo acá ya con el profeta Malaquías, el templo ya está reconstruido y ya funciona más o menos, ¿no? Ya hay cierto funcionamiento regularmente, no esporádicamente. Bueno, esa sería una situación ahí con el profeta Malaquías. Luego en el inciso B dice, sin embargo, por una parte los sacerdotes descuidan el culto y la instrucción, y en cuanto al pueblo, los fieles rehúsan a participar en el culto, fomentan el divorcio y multiplican los matrimonios mixtos, ¿no? Esa es la situación con el pueblo. Aunque ya funciona el templo con regularidad, y hay culto, ah, dice que los sacerdotes descuidan el culto, a lo mejor no es tan seguido, no es tan constante y la instrucción tampoco. Y el pueblo dice que a veces los fieles rehúsan a participar en el culto, ¿no? Es como si ya abrió la parroquia, ya hay misas, pero la gente no regresa a las misas, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? De que por un tiempo estuvieron cerrados los templos y luego ya después, cuando los empezaron a abrir poco a poco y todo, como que mucha gente ya no regresaba, ¿verdad? Ya no iba a misa y bueno, pues con la excusa de que ya no es precepto, ya no es obligatorio por la pandemia, este, pues muchas personas han dejado de asistir al culto.
Muchas otras han vuelto, ¿no? Por necesidad, por urgencia, sí, por acercarse a Dios en esta pandemia, en estas situaciones difíciles. Sin embargo, hay muchas otras que han dejado de asistir. Habla también de esa parte del divorcio. Se divorciaban mucho y matrimonios mixtos, que se casaban con personas de diferentes religiones. Bueno, entonces dice, todo esto nos lleva a pensar en una época inmediatamente anterior a la reforma de Nehemías, año 445, y de Esdras. Pues es un poco anterior a la época de Esdras y Nehemías. Pues ellos reprimirán estas desviaciones. Ellos les van a llamar la atención sobre estas desviaciones. Dependencia de pensamiento, dice aquí que Malaquías se sitúa entre los profetas cultuales después de Ageo y Zacarías. Cultuales, o sea, como sacerdotales o que les importa mucho el culto, como habíamos visto Ageo y Zacarías. También dice que la teología deuteronómica se siente en la obra de Malaquías. ¿Cuál es la teología deuteronómica? Bueno, pues que la alianza, que Dios ha hecho su parte, sin embargo el pueblo se ha alejado de Dios, se ha olvidado de los mandamientos y por eso les ha venido todas estas consecuencias, ¿no? Del destierro. Dice que profeta cultual, Malaquías depende particularmente de Ezequiel, se le relaciona más con Ezequiel. ¿Se acuerdan que también Ezequiel era un profeta pues sacerdotal, que le importaba mucho el culto, le importaba mucho el templo? Pues hay una relación muy directa, ¿no? Y hay algunos contactos con la tercera parte del Isaías, ¿no? Hay algunos puntos de contacto, relaciones con el tercer Isaías. Bien, algunos temas, el amor de Yahvé para Israel, yo os he amado, la reconciliación con los sacerdotes. Yo creo que vamos directamente al texto, a ver qué nos dice el texto de Malaquías. Voy a presentar mi pantalla para ver la Biblia, a ver qué nos dice el texto bíblico. Bien, empieza oráculo, palabra de Yahvé a Israel por ministerio de Malaquías, ¿no? El mismo se presenta así con Malaquías, como dice ahí, sin genealogía ni nada. Muchos de los otros profetas traía pues, su genealogía, quién eran sus papás, quiénes eran sus abuelos, etcétera. Aquí nada más presenta por el ministerio de Malaquías. Entonces por eso se supone que así se llamaba el profeta, posiblemente era nombre propio o por la raíz o el origen de enviado. Os he amado, dice Yahvé, y vosotros decís en qué nos has amado. ¿No era acaso Esaú, hermano de Jacob, oráculo de Yahvé? Sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú lo odié. Bueno, pues palabras fuertes, ¿verdad? Primero, os he amado, dice Yahvé, bueno, el tema de la elección, de la predilección de Yahvé por el pueblo de Israel. Y bueno, pues la incredulidad de ellos, ¿no? A veces dicen en qué nos has amado, ¿no? A veces uno no se la cree que Dios nos ama, o ellos no se la creían, ¿no? Por las circunstancias en las que estaban viviendo. Había una situación aquí que en esa época, bueno, pues Esaú o los edomitas que vienen de Esaú, había una situación ahí con ellos que los habían, pues en esa época se habían aprovechado de que estaban en el destierro, habían saqueado Jerusalén, siendo ellos como un pueblo muy cercano, como primos. Sin embargo, los edomitas habían saqueado eh, Jerusalén. Y eso pues no se los perdonaba, ¿no? Ellos decían, bueno, como ellos siendo relativamente cercanos, pues nos han venido a saquear, ¿no? Entonces había la creencia que tenía que pues caer Edom o tenía que sufrir o tenía que, pues sí, de alguna manera sufrir por todo el daño que le habían hecho al pueblo de Israel.
Entonces, esa creencia, pues que no se cumplían ya los tiempos mesiánicos hasta que no fuera sacudido también Edom, así como fueron sacudidos ellos. Entonces dicen, ¿qué nos has amado? ¿No era acaso Esaú, el hermano de Jacob? Oráculo de Yahvé. Sin embargo, yo amé a Jacob, o sea, a Israel, y a Esaú lo odié. Esta palabra de lo odié, pues el libro explica ahí por qué dice lo odié, ¿no? Suena como muy fuerte que Yahvé pronuncie esas palabras, ¿no? Como Dios, que es todo amoroso, va a odiar, aunque sea otro pueblo, pero así dice textualmente, ¿no? Algunas traducciones pues le trataban ahí como que de corregir un poquito, ¿no? Decían, bueno, a Esaú lo amé menos, o trataban de, pues de corregirle la plana, ¿no? Porque como que no cabe, pues en el pensamiento moderno de un Dios amoroso que pudiera, odiar a un pueblo, ¿no? Pero bueno, pues ahí explica por qué, ¿no? Porque ellos esperaban pues como una situación en la que fuera también castigado, ¿no? Era como así como esperaban el Mesías, también esperaban que después en su momento eh, las circunstancias pues pusieran en su lugar también a lo que ellos consideraban que había sido un acto pues muy reprobable, ¿no? Que los invadieran cuando ellos estaban deportados. Bueno, entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. Entonces ya se cumplió esa parte, ¿no? De que ha sido también atacado. Si dice Edom, hemos sido aplastados, pero sí, hemos sido aplastados, pero volveremos a edificar nuestras ruinas. Así dice Yahvé Sebaot. Ellos edificarán, mas yo demoleré, y se les llamará territorio de impiedad y pueblo contra el que Yahvé está irritado para siempre. Bueno, desde su perspectiva nacionalista, ¿no? Digamos, es su interpretación de los hechos. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, grande es Yahvé, más allá del término de Israel. Bueno, de aquí me quisiera, bueno, sí, vamos a continuar aquí. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé Sebaot, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, aquí como llamándoles la atención a los sacerdotes, ¿no? Presentando en mi altar pan impuro, y decís ahora, ¿en qué te hemos manchado? Pensando que la mesa de Yahvé es despreciable, ¿no? Entonces les reprocha, les reclama que presentan un pan en el altar impuro. Y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, acuérdense que esto estaba muy penado, ¿no? Se supone que todo el sacrificio que es para Yahvé no podían ofrecer un animal impuro, un animal mutilado, un animal enfermo. Se supone que lo mejor es para Yahvé, no lo que sobra, no lo que de todos modos vas a sacrificar. Sino se supone que el sacrificio para Dios es algo agradable, es lo mejor para Dios, no lo peor. De acuerdo a sus leyes deuteronómicas y cultuales, no podían ofrecer una res ciega, ¿no? Sin embargo, ellos lo estaban haciendo. Y cuando presentáis una coja o enferma, no está mal, pues era lo mismo, ¿no? Anda, ofrécela a tu gobernador, se te pondrá contento o te acogerá con agrado, dice Yahvé Sebaot. Ahora, ah, pues ablandad el rostro de Dios para que tenga compasión de nosotros. De vuestras manos viene esto. ¿Acaso os acogerá benignamente? Dice Yahvé Sebaot. ¿O quién de vosotros cerrará las puertas para que no encendáis mi altar en vano?
No tengo ninguna complacencia en vosotros, dice Yahvé Sebaot, y no me es grata la oblación de vuestras manos, ¿no? Aquí, similar al primer Isaías, que recriminaba, reprochaba el culto vacío, ¿no? Levantan sus manos y sus manos están llenas de sangre, ¿no? O yo me volteo para no oler su incienso, ¿no? Etcétera. Se parece, ¿no? Les está reprochando a los sacerdotes. Y aquí viene, digamos, esta frase que es la más importante, la más relevante. Por eso el autor lo menciona así como el autor Malaquías, el profeta de la oblación pura. Esta frase que dice aquí, pues desde el sol levante hasta el poniente, es decir, desde el oriente hasta el poniente, o desde donde sale el sol, que es el oriente, hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Bien, esta frase, este versículo que está así muy chiquito, pues es muy importante, es muy relevante. Lo voy a repetir otra vez, porque dice, ah, dice, lo voy a repetir otra vez. Dice, pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Bueno, este texto refleja varios aspectos de la revelación a los profetas, ¿no? Por un lado, refleja también ese universalismo como segundo y tercer Isaías, porque habla de las naciones, ¿no? Él visualiza, él tiene esta visión de que en algún momento atemporal, en un futuro más adelante, se va a ofrecer sacrificios no solamente en Jerusalén, no solamente en el templo de Jerusalén, sino que se va a ofrecer sacrificios en todas las naciones, ¿no? Grande es mi nombre. Y ese sacrificio que se va a ofrecer es desde el oriente hasta el poniente, es decir, en todo el mundo se va a ofrecer, en todas las naciones, en todo el mundo se va a ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio va a tener un incienso y una oblación pura. Ese sacrificio va a ser puro. No como el que están haciendo ellos, un sacrificio de animales mutilados, cojos, enfermos, sino que este sacrificio nuevo que se va a realizar, un nuevo sacrificio, se va a realizar pues en todas las naciones, en todo el orbe, desde el oriente hasta el poniente, en todo el mundo se va a realizar este sacrificio. Este rompe todo el esquema de que los sacrificios únicamente tenían que realizarse en Jerusalén. Ellos tenían esa creencia, ¿no? Sobre todo antes del exilio, de que los sacrificios ni siquiera permitían que se ofrecieran en otros santuarios dentro de Israel, sino que habían llegado a la conclusión ellos que los sacrificios únicamente se deberían de realizar en el templo de Jerusalén. Sin embargo, aquí cambia esta profecía, cambia totalmente esa visión nacionalista cerrada, y el profeta en sus visiones alcanza a ver un futuro en donde se ofrecen sacrificios en todo el mundo, ¿no? Desde el oriente hasta el poniente. Pues grande es mi nombre entre las naciones, ¿no? Nosotros desde una visión universal, como es la católica, y nosotros que celebramos en la Eucaristía el culto, celebramos el sacrificio, y sabemos que ese sacrificio es puro, ¿no? Entonces, si nosotros visualizáramos el globo terráqueo, el mundo,
y viéramos todas las capillitas, todos los templos, si se prendiera una lucecita en donde están ofreciendo un sacrificio, en donde están ofreciendo el sacrificio de la misa, de la Eucaristía, pues veríamos cómo todo el orbe se va iluminando con esos puntitos, ¿no? Cómo eternamente y perpetuamente se está ofreciendo este sacrificio en todo momento y en todo lugar, ¿no? Ahorita en este momento hay varios lugares en varias naciones en donde se está celebrando la Eucaristía, ¿no? Entonces, nosotros como católicos no tenemos ningún problema en identificar este culto nuevo, estos sacrificios nuevos que se realizan en la Eucaristía, desde Oriente hasta el Poniente. En todas las naciones, en todo momento y en todo lugar, se realiza este sacrificio. Ahora, ¿cómo es ese sacrificio que va a ser puro? ¿Cómo va a ofrecer ese incienso y esta oblación pura, ¿no? Anteriormente, bueno, pues dependía mucho de la pureza o de la impureza de los animales, de la pureza o la impureza de los sacerdotes, de que si tocaban un animal impuro, que había animales puros, impuros, y esa impureza se iba contagiando. Entonces tenían muchas reglas, pues, para ir ubicando, ir determinando si, si esa oblación era pura o no era pura, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestra fe católica creemos que en el sacrificio de la misa es una oblación pura. ¿Por qué es una oblación pura? Porque el sacrificio de la misa, que es el sacrificio de Cristo, que nosotros actualizamos en la Eucaristía, pues ese sacrificio se actualiza independientemente del estado de pureza o impureza, de pecado o no pecado del oferente, del sacerdote. Eh, la misa no vale más o vale menos dependiendo de qué tan pecador es el sacerdote o no. La misa no vale más o menos, o bueno, todos los sacramentos no valen más o menos por el estado de pureza o impureza, por el estado de pecado o gracia en el que se encuentre el sacerdote. Nosotros en la Iglesia Católica creemos pues que la misa y todos los sacramentos es una oblación pura, independientemente del estado de gracia, de pureza o impureza en el que se encuentra en ese momento el sacerdote. Nosotros sabemos que incluso un sacerdote estando en pecado mortal puede celebrar misa. Es posible, es factible. eh, y eso no quita en nada en que la oblación o que el sacrificio sea puro o impuro, ¿no? Claro que cada sacerdote, bueno, pues tiene que rendir cuentas de su actuación individual o personal, pero eso no demerita en nada el sacrificio, porque es Dios mismo el que purifica ese sacrificio. No por la pureza del sacerdote, sino por la pureza de Dios, que al ofrecer ese sacrificio lo purifica, lo santifica. Y entonces, bueno, pues tenemos dos aspectos importantes. Uno, el profeta ve y visualiza estos sacrificios que se van a realizar a lo largo del mundo, de oriente a poniente, en todas las naciones. Y por otro lado, también ve que este sacrificio es puro, independientemente del sacerdote, ¿no? Independientemente de nada, este sacrificio es puro. ¿Por qué? Porque Dios lo purifica. Entonces nosotros en el templo más pequeño que nosotros nos encontremos, el sacerdote más humilde, más sencillo o incluso más pecador, ahí se está llevando a cabo este sacrificio y esta oblación pura, independientemente del estado de gracia en el que se encuentre el sacerdote en ese momento. Eso es independiente. Y así lo leyeron y así lo interpretaron los padres de la iglesia. Si ustedes leen en su página 38 del libro del padre Salvador Carrillo Alday, pues es un ejemplo típico de cómo la interpretación va avanzando, ¿no? No solamente en un sentido inmediato de qué era lo que quería decir, bueno, sí quería decir, pues este sentido universal, ¿no? Sin embargo, ya en un sentido pues pleno, de acuerdo a la Eucaristía y de acuerdo también a los padres de la iglesia y todo, pues en el Concilio de Trento
que fue en el año 1562, eh, los, pues los sacerdotes conciliares, los obispos conciliares, cuando están hablando de este sacrificio de la misa, pues llegan y ven esta cita, específicamente esta cita, ¿no? Dice, el Concilio de Trento declaró oficialmente en la sesión 22 sobre el santo sacrificio de la misa, 17 eh, de septiembre de 1562, dice entre comillas, y esta es ciertamente aquella oblación pura que no puede mancharse por indignidad o malicia alguna de los oferentes, que el Señor predijo por Malaquías, y había de ofrecerse en todo lugar pura a su nombre, que había de ser grande entre las naciones. Bien, entonces el magisterio de la Iglesia también, iluminado por el Espíritu Santo, interpreta este texto y deciden, bueno, que todo el sacrificio de la misa es una oblación pura. Entonces el Espíritu Santo los ilumina en esta cita bíblica y es donde llegan a la conclusión y determina que toda la misa, cualquier misa eh, que esté llevada a cabo, obviamente por un sacerdote ordenado, va a ser una misa pura, independientemente de la situación del sacerdote oferente, ¿no? Dice, por indignidad o malicia alguna de los oferentes, eso no cambia en nada, ¿no? Es la fe de la iglesia en su totalidad y es Dios que purifica ese sacrificio, independientemente de la malicia o de la indignidad de los oferentes. Entonces vemos cómo en nuestra iglesia católica pues se cumple esta profecía, ¿no? Donde independientemente de la indignidad de los oferentes, la misa vale por sí misma porque Dios mismo la purifica, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la interpretación no solamente va en un sentido inmediato, sino que el magisterio de la iglesia va interpretando estos textos y le va dando luz para definir pues los dogmas, para definir la doctrina en la que creemos nosotros los católicos. Y es que es verdad, no es que diga, ay, voy a esta misa porque esta me valió más, porque el sacerdote es más digno y este es menos digno, pues entonces esta misa vale menos, ¿no? La misa vale por lo que es, por el sacrificio puro, independientemente de la dignidad de los oferentes. Entonces nosotros esto, y eso desde 1522, desde el Concilio de Trento, 1562, pues está definido, ¿no? Se nos hace muchos años, sin embargo, eh, pues 1562 años después de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo va iluminando y nos va ayudando como iglesia a interpretar estos textos y nos va dando luz del valor de los sacramentos y de algunos aspectos interesantes, ¿no? Entonces, es muy importante este texto porque nos ilumina mucho en ese sentido. No sé si queda claro la interpretación del magisterio acerca de este texto, o si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Yo he escuchado en algún momento, no sé si sea verdad, pero de algunos místicos que, que si por ejemplo algún sacerdote era indigno o sucedía algo, algún santo tomaba el nombre de ese sacerdote y es quien realmente hacía la celebración eucarística para justamente mantener esto que se menciona. La verdad es que, pues, bueno, como siempre, son místicos y pues, bueno, no se sabe si es real o no, pero pues ahorita me acordé por esto, ¿no? Que realmente, aunque la persona humana pudiera ser indigna, pero pues es un oficio santo, ¿no? Entonces, pues yo había escuchado eso. Sí, más que un santo, pues Cristo mismo es el que suple, ¿no? Cualquier carencia que pudiera haber en ese momento. Lo suple y para que sea el sacrificio puro y santo, ¿no? Como debe de ser. Entonces, cualquier carencia es suplida por el mismo Jesucristo. Sí, yo también lo había escuchado, pero más que a algún santo en especial, es el mismo Jesucristo el que suple
esa carencia, ¿no? Incluso bueno, pues se nota, ¿no? Dentro de la Eucaristía, las oraciones que de repente está hablando en tercera persona y después habla como en primera persona, ¿no? Sobre todo al momento de la consagración. Entonces es Jesús mismo quien suple cualquier carencia que pudiera haber en ese momento. Sí, sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No les llama así mucho la atención esta cita? Bueno, a mí sí me llama mucho la atención, ¿no? Porque nos da mucha luz de lo que el profeta ve que va a suceder y se va a cumplir más adelante con la Eucaristía. Y bueno, pues el sentido que nosotros le damos y la interpretación, que no solamente es bíblica, sino que también es del magisterio de la Iglesia y cómo el Espíritu Santo ilumina a nuestros pastores para interpretarla correctamente en el sentido en el que debe de ser interpretada, ¿no? Y eso da fundamento a pues muchas verdades que a nosotros ya se nos dan como reveladas. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario acerca de esto? ¿Nadie? Bueno, no sé si, bueno, aparte de lo que ya se comentó, también puede estar ahí implícito. Alguna vez escuché una cita de la Biblia, no recuerdo si de Pablo o de uno de los profetas, que decía que si era posible, pues sí, que a Dios le debíamos dar lo mejor de nosotros. Y decía por ahí que nosotros deberíamos de ser como una ofrenda viva a Dios por medio de Cristo. Entonces, pues sí, en general ahí lo que habla esa parte del capítulo, pues que Dios está llamando a un nuevo culto, un culto que sea puro, una oblación, en este caso Cristo en la Eucaristía. Sí, sí, sí. Se supone que para Dios es lo mejor, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, incluso los mismos sacerdotes están separados, ¿no? Dentro de los hombres para ofrecer ese sacrificio, pero consagrados a Dios. Lo más importante de los sacerdotes es que están consagrados a Dios. Entonces, eso es importante saberlo y ellos reconocerlos, que están separados, que están determinados para el servicio a Dios, ¿no? Así como los utensilios que se utilizan en la liturgia están consagrados a Dios, no se pueden utilizar en otra cosa más que sea en la liturgia, en la misa. Así también los sacerdotes están consagrados a Yahvé, ¿no? Entonces, que pueden tener ellos, pues también como hombres, pues sus pecados, sus caídas, como cualquiera de nosotros, y sin embargo eso no interrumpe la gloria, la gracia, el caudal de bendiciones que viene de Dios, sino que eso es suplido, ¿no? Y nosotros, pues sí, como ofrenda, pues de lo que hemos visto en los profetas, pues es como intentar buscar la voluntad de Dios, ¿no? A veces cuando nos desviamos es cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando nosotros en nuestro camino, en nuestra vida, entendemos e interpretamos cuál es la voluntad de Dios y la hacemos, pues somos felices, ¿no? Somos contentos porque así hacemos la voluntad de Dios. Y sin embargo, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, pues nos hacemos nuestros propios dioses. Entonces, en la medida en que nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues nos hacemos también ofrendas, ¿no? Nos ofrecemos a Dios, pues nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestras carencias, incluso hasta nuestro pecado, ¿no? Se lo ofrecemos a Dios, tratando de ser una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Que toda nuestra vida sea esta oblación pura, que sea esta ofrenda agradable a Dios, en la medida en que nosotros hacemos su voluntad. Y en la medida en que nosotros no hacemos su voluntad, pues obviamente que no somos una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Ahora sí que depende de nosotros, nuestros actos, nuestras actitudes, cómo vamos desempeñando nuestra vida, si es de acuerdo al plan de Dios o simplemente es de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Hay mucha diferencia. Hacer lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, o lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Como diciendo, no, Dios no sabe, yo creo que lo que tiene que hacerse es esto. Yo creo que yo sé más que Dios y yo pienso hacer esto, ¿no?
Y pues sí, esa ofrenda, bueno, pues todo ese culto, todo eso, lo que ofrecen a Dios, en los sacrificios tiene su significado, ¿no? Lo que ofrecemos nosotros también a Dios, que puede ser, sí, una ofrenda agradable a Dios, puede ser bienes materiales, donar el diezmo en nuestra iglesia, ayudar a los demás, a los más necesitados, puede ser ofrecer nuestro sacrificio, nuestro dolor, ofrecer pues tantas cosas, ¿no? Que tenemos para ofrecer a Dios. Entonces, tratar de que ese sacrificio sea un sacrificio agradable a Dios. Y a mí lo que me llama así poderosamente la atención es como que está visualizando, prediciendo este sacrificio que se ofrece en cada una de las Eucaristías que se celebran en el mundo, en cada momento, ¿no? Perpetuamente, ininterrumpidamente, por más que quieran cerrar templos, por más que todo, el sacrificio se sigue celebrando, ¿no? Perpetuamente, en cada momento, en cada instante, hay un sacrificio que se está celebrando en todo el mundo, ¿no? Y esta apertura de ver la salvación como universal y no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Muy bien, Martín. Eh, ¿Algún otro comentario? Sí, Sí, Linda. yo quería preguntar hace tiempo, ahorita que mencionó que los sacerdotes, sobre los sacerdotes, yo sé que también, por ejemplo, la reina de Inglaterra tiene poder para, como para ungir sacerdotes. Y de esa parte no la entiendo o por qué o de dónde se deriva ese poder que ella también puede ordenar sacerdotes, ordenar hasta obispos. Y yo sé que, bueno, ella es anglicana, ¿verdad? Nosotros somos católicos. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué tiene poder para ungir sacerdotes? Este, ¿Y cuál era la diferencia entre católico y anglicano? Bueno, en algún momento se dividieron en la iglesia de Inglaterra, ¿no? Porque eh, había un papa que no permitía que el rey se casara dos veces y entonces el rey en esa época pues se separó de la iglesia católica, ¿no? Y al haber esta división, pues ellos hacen sus propias reglas, deciden lo que ellos piensan que está bien y se separan, ¿no? Cuando nosotros vemos que la iglesia debe de ser universal, pero también debe de ser una. Dios no fundó 70.000 sectas, sino que la iglesia debe ser unida, ¿no? Entonces, cuando hay un espíritu de división en esa secta o en alguna otra de las sectas que nosotros conocemos, pues ya hay algo, ya de entrada está mal, ¿no? Porque la división es la que reina y la que impera, ¿no? Por un capricho de un rey que quería eso, no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad, pues entonces entra un espíritu de división en él y empieza a formar su propia iglesia. Entonces, en la iglesia anglicana, pues vemos toda clase de desviaciones, vemos obispos, mujeres que casan a matrimonios, bueno, pues con personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Entonces, se desvirtúa el mensaje, el sentido original que existía. Y entonces eso hace pues que veamos cualquier tipo de cosas. Entonces de ahí se deriva pues la autoridad que pueda llegar a tener el rey o la reina, pero eh, creo que la iglesia anglicana ha perdido mucha autoridad moral porque está muy relajada en sus reglas, en su moral, en su consistencia, ¿no? Incluso muchos sacerdotes anglicanos están regresando a la iglesia católica y para allá va, ¿no? Tiende a las cosas que no están bien hechas desde el inicio, pues tienden a caerse. Entonces, pues sí, yo pienso que la Iglesia Católica en la actualidad ha perdido su sentido original y se ha desvirtuado pues demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo comentar.
no soy experto en el tema, pero es lo que yo veo en esa y en muchas otras sectas, que cuando hay un espíritu de división, pues lo que tienden es a dividir, a separar, en lugar de unir, ¿no? Y el universalismo de estos textos bíblicos nos debe de llevar también a la unidad de la iglesia, que es una iglesia visible. Entonces, imagínense, no es cuál iglesia, cuál secta puede tener un sacrificio puro en todo el orbe, desde oriente hasta poniente. La única iglesia es la iglesia católica, la que puede presumir de tener este sacrificio de oblación pura desde el oriente hasta el poniente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que como católicos somos afortunados de estar dentro de esta iglesia que fundó Cristo y en la cual pues se van cumpliendo las profecías, ¿no? Entonces, tener cuidado con las sectas porque, bueno, pues hay algo de división desde el origen de su fundación y de su formación. Si les interesa lo de las sectas, yo sí recomiendo. Hay un libro que se llama Diálogo con los Protestantes, del padre Amatuli. Y bueno, pues también los videos del padre Luis Toro, creo que son muy ilustrativos y creo que con caridad intenta, pues, más que ganar los debates, que creo que los ha ganado todos, pues trata de iluminar, ¿no? Eh, Lleno, ungido, lleno del Espíritu Santo, creo que hace lo que él puede, pues, para tratar de que la verdad salga a la luz y no las mentiras que a veces podemos encontrar por ahí, ¿no? Y que mucha gente pues puede caer en ello, ¿no? Bueno, no sé si contesté un poquito tu pregunta, Linda, más o menos. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Entonces se puede decir que los anglicanos son una secta. Pues si consideramos, a ver, si consideramos la definición de secta, que es una sección, una división, sí. Sin embargo, cuando ellos se separan, digamos que es un cisma, una separación de toda la iglesia de un país, se separa. eh, Sin embargo, tienen ellos algo que es la sucesión apostólica, aunque son secta, todos los obispos que en ese momento eh, se convirtieron de católicos a anglicanos, esos obispos habían sido ordenados por obispos católicos y esos obispos católicos a su vez por otros obispos y a su vez por los apóstoles. Entonces, eh, aunque es una secta, ellos sí pueden presumir que tienen la sucesión apostólica, al igual que los ortodoxos. Sin embargo, por las cuestiones morales y como se han desvirtuado de los principios, creo que pues no les alcanza, ¿no? El decir que tienen la sucesión apostólica por todas estas pues, desviaciones que han tenido, ¿no? Últimamente. Entonces sí son secta, pero diferente que las sectas cristianas, porque estas sectas cristianas pues vienen normalmente de fundadores, de divisiones a lo mejor de los luteranos, después adventistas, metodistas, etcétera. Entonces son divisiones, 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 y ellos pues no tienen la sucesión apostólica, ¿no? Los protestantes no tienen la sucesión apostólica, eh, y los anglicanos sí la tienen, ¿no? Entonces sí hay una pequeña diferencia. Posiblemente al inicio eran muy, muy similares a los católicos, sin embargo, pues han ido desviándose, yo creo, del camino. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que con eso vamos a dejar al profeta Malaquías. Creo que ese texto es el más importante, yo creo, que podemos resaltar. Sí, hay otros textos, pero ya no tenemos tiempo de seguir avanzando.
Me gustaría pasar al libro del profeta Jonás. Este, Vamos a pasar al libro del profeta Jonás. Aquí lo conoce el libro como profeta del universalismo de la salvación. Bueno, el profeta Jonás también es universalista, al igual que Malaquías, al igual que segundo y tercer Isaías, al igual que varios libros que hemos visto universalistas. El libro de Jonás tiene otra particularidad que no se sabe a ciencia cierta si el profeta Jonás es un profeta histórico o es más orientado a un libro como didáctico, ¿no? Como de enseñanza. No se sabe a ciencia cierta si existió históricamente un profeta que se llamaba Jonás, o algunos piensan que a lo mejor pudo haber sido un libro más de enseñanza que la existencia de un profeta histórico que se llamara Jonás. Bueno, no se duda de la existencia de un profeta histórico, sino que la intención del libro es más didáctica o la intención del libro es más profética, ¿no? Eso lo podemos decir así. Porque no podemos poner en duda la existencia del profeta, porque Jesús mismo lo cita, ¿no? Así como Jonás permaneció 3 días en el vientre de la ballena o del pez o algo así, dice, así es el Hijo del Hombre, no sé, resucitará al tercer día o algo así. Entonces, si Jesús mismo cita al profeta Jonás, nosotros no podemos poner en duda su existencia. Lo que sí, desde el punto de vista bíblico, se puede cuestionar es el género literario y tratar de entender si se habla más de un género más histórico, profético, como los profetas que hemos estado viendo, o si se trata más de un libro de enseñanza, ¿no? Más como tipo sapiencial, más como del tipo en donde lo más importante es la enseñanza y no tanto la historicidad del personaje. No por poner en duda o no a la historicidad del personaje, sino por tratar de entender el género literario en el que está escrito el libro. O sea, el punto no es si existió o no existió, o sea, seguramente sí existió el profeta Jonás, sino más bien tratar de entender el, este, el género literario en el que está escrito el libro del profeta Jonás. Bien, Jonás es realmente una joya, vale la pena así detenidamente analizarlo, digerirlo, leerlo, tratar de ver qué es lo que nos trata de decir el libro, ¿no? Vamos a empezar a leerlo y vamos a irlo tratando de explicar cuál es la finalidad del libro. Bien, entonces vamos a la Biblia directamente y vamos a abrir el libro del profeta Jonás. Muy bien. Capítulo 1, versículo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos el nombre del profeta. Sí nos dice su genealogía, cuando menos a diferencia del profeta Malaquías, sí nos dice quién es su papá, Amitai. Y bueno, pues, ¿qué es lo que le dice Yahvé? Levántate, vete a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Bien, ¿quién es Nínive? Nínive era la capital ¿de quién? ¿De qué imperio era la capital Nínive? De los asirios. De Siria. ¿De quién? De Asiria. De Asiria, sí, de los asirios. Entonces, los asirios habían sido sus archirrecontrarrivales, ¿no? Entonces, Dios lo manda a profetizar para salvar, para ayudar
a la capital de sus rivales históricos, ¿no? Esos rivales que habían sido sus enemigos, esos rivales que los habían invadido, esos rivales que arrasaban las ciudades, esos rivales que estrellaban a las mujeres contra las rocas, etcétera, ¿no? Entonces el profeta, pues muy nacionalista, no quiere profetizar no en contra de ellos, sino no quiere profetizar para que se salven ellos, porque Dios lo manda a profetizar allá, no para decirles que viene la destrucción, eso quisiera él, lo manda allá para decirles que se arrepientan y que se salven. Y sin embargo el profeta pues se arrepiente, ¿no? Por eso se dice que puede ser un libro didáctico, porque a lo mejor el profeta representa pues todo el pueblo de Israel, ¿no? La mentalidad nacionalista del pueblo de Israel está representada en este profeta Jonás. En esa mentalidad un poco cerrada que creen que la salvación únicamente es para ellos y no para los demás pueblos, pues puede caer en la tentación esa, ¿no? De decir, bueno, pues yo por qué tengo que ir con mis contra enemigos para que se salven, yo no quiero que se salven, yo quiero que se salve Israel, yo no quiero que se salven los demás pueblos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope. Bien, aquí en el texto se empieza a ver un rechazo a Yahvé, un rechazo a Dios, de no querer hacer su voluntad. Y no solamente no querer hacerla, sino querer huir de Dios. Por eso dice, Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bueno, pensaba Jonás que Tarsis estaba lejos de Yahvé, o que yéndose a un país lejano, podía estar lejos de la presencia de Yahvé, ¿no? Entonces, vemos un rompimiento como cuando sucede con el pecado, ¿no? Es un rompimiento con Dios y un alejamiento de Dios. Entonces, en términos literarios o en términos alegóricos, viene en bajada, va a venir bajando, se va a venir degradando Jonás. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Yahvé, recibe el llamado de Yahvé, recibe la misión de Yahvé, la vocación de Yahvé, y le da una instrucción directa: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Entonces, Jonás empieza a huir, comienza a alejarse. Él piensa que yéndose lejos, ya va a estar lejos de Yahvé. ¿Para qué? ¿Para qué quiere estar lejos de Yahvé? Para no cumplir la voluntad de Dios, para cumplir su voluntad, ¿no? Porque él está tan enojado contra Nínive que no quiere ir a predicar allá. Entonces baja a Jope, que es un puerto, ¿no? Que está en el Mediterráneo, donde encuentra una barca que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Según él, ¿verdad? Lejos de Yahvé, sabemos nosotros que Yahvé está en todas partes. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él piensa que está huyendo de Yahvé, sin embargo, pues Yahvé le dice, pues, ¿a dónde vas, no? Y empieza a dificultar su camino y manda una tormenta que desencadena, ¿no? Él va en la barquita, pero Dios desencadena esta tormenta. Y él sabe, él se da cuenta, él sabe que él la está provocando esa tormenta, pero pasa una situación aquí chistosa, ¿no? Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Los marineros posiblemente eran politeístas o monoteístas, pero cada uno de ellos tenía su propio Dios. Los marineros son muy supersticiosos y invocan pues cada uno a su Dios, ¿no? Entonces, en medio de esta tormenta en donde pueden morir todos, no solamente Jonás, pueden morir todos, pues cada uno de los marineros empieza a invocar a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Bueno, pensaron, si estamos muy pesados, vamos a tirar la carga para
aligerar el peso de la barca. Y luego fíjense lo que hace Jonás. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente, ¿no? Jonás está deprimido, Jonás no quiere saber nada, se hunde todavía más, él solito va y se mete al fondo del barco y se duerme. No le importa la tormenta, no le importa nada, él está deprimido, él quiere simplemente dormir, ¿no? Sigue su camino descendente, también desde un punto de vista espiritual, sigue alejándose de Dios, ¿no? Y entonces él busca estar lo más profundo que pueda, consciente o inconscientemente se está alejando de Dios y se está hundiendo cada vez más. Bueno, es un aspecto también teológico, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos hundimos mentalmente, espiritualmente, nos deprimimos también psicológicamente, pero sobre todo nos hundimos cuando estamos lejos de la presencia de Dios, nos hundimos, literalmente nos hundimos. Y Jonás también se va a hundir, ahorita solamente está en un lugar bajo, el lugar más bajo de la barca, y se hace el dormido o se duerme deprimidamente, ¿no? El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros, Ea, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Entonces, bueno, el jefe de la tripulación, el capitán, le dice pues que él también invoque a su Dios, ¿no? Que, pues el Dios que sea, pues el que haga caso, pues es bueno, ¿no? Pero que todos invoquen a su Dios. Y después echan suertes, ¿no? Echan suertes para ver quién es el que está maldito, maldecido, para saber por culpa de quién es que les ha venido ese mal que es la tormenta, ¿no? Echaron suertes y la suerte le cayó a Jonás. Entonces le dijeron, anda, indícanos tú por quién nos ha venido este mal. ¿Cuál echaron suertes? Pues a lo mejor agarraron palitos a ver cuál estaba más corto, o piedras o algo, ¿no? Hicieron alguna clase de suertes y curiosamente le cae la suerte a Jonás. Él sabe que él es el que trae la maldición, ¿no? Y la maldición es desobedecer a Yahvé, no hacerle caso. Entonces le dijeron, anda, indícanos tú por quién nos ha venido este mal, cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces, como le cayó a él la rifa, pues él tiene que dar explicaciones, ¿no? Le respondió, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé por lo que él había manifestado. Entonces, bueno, aquí llama la atención la respuesta. En primer lugar dice, soy hebreo. Normalmente los hebreos no se llaman a sí mismos hebreos. La palabra hebreo viene de Abirú y es una palabra despectiva. Normalmente los extranjeros les decían a ellos hebreos, pero ellos a sí mismos no se dicen hebreos, ellos a sí mismos se dicen israelitas, sí, israelitas, ¿no? Entonces él responde hebreo, ¿no? ¿Por qué? Porque representa, aquí es donde dicen, bueno, a lo mejor representa a todo el pueblo hebreo. No, es una representación del sentir de todo el pueblo hebreo. Yo soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, ¿no? Bueno, su fórmula con la que designan a Yahvé. Yahvé creador, ¿no? Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo de lejos de Yahvé por lo que él había manifestado. Entonces les cuenta más o menos cómo está la situación y ellos dicen, pues ¿por qué haces esto? ¿No? Y les dio mucho miedo, les entra pánico
porque saben que el Dios de este Jonás pues lo anda persiguiendo, pero se los va a llevar a ellos entre las patas, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose. Le respondió, agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará. Pues sé que es por mi culpa, por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Jonás sabe que él trae la maldición porque anda huyendo de Yahvé, y él les contesta honestamente, le dice, aviéntenme al mar, y en ese momento pues se les calma la tormenta a ustedes. Eh, los marineros antes de tirarlo al mar, no es que lo tiran luego luego, pero dice los hombres se pusieron a remar con ánimo de alcanzar la costa. Entonces hacen el esfuerzo de remar fuerte para llegar a alcanzar la costa y no tener que tirarlo al mar a Jonás. Dice, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces hicieron la lucha de remar para ver si les salvaban la vida, pero el mar se encrespaba cada vez más. Entonces ellos clamaron a Yahvé diciendo, fíjense, aquí está el primer milagro que es la conversión de los marineros. Ellos que no creían en Yahvé, que tenían sus propios dioses, claman a Yahvé. Fíjense, Jonás no ha clamado a Yahvé y sin embargo los extranjeros sí claman a Yahvé. Y dice, Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, dicen los marineros, ¿verdad? Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Entonces le piden a Yahvé, que no es el Dios de ellos, pero le claman a él y le dice, pues que tenga compasión de ellos y que no los haga morir a causa de ese hombre, ¿no? Y agarrando a Jonás, le tiraron al mar y el mar calmó su furia, ¿no? Entonces sí lo arrojan al mar, lo tiran al mar y efectivamente el mar calma su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé y le hicieron votos. Fíjense, se convierten estos marineros, ¿no? De ser paganos, de tener sus propios dioses, creen en Yahvé y le ofrecen un sacrificio, claman y le ofrecen un sacrificio, es decir, se convierten a Yahvé. Y en cambio Jonás anda muy indignado, sin clamar a Dios, sin ofrecerle ningún sacrificio, sin dirigirle ni siquiera la palabra, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede después. Dice, dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, entonces Jonás sigue su camino descendente. Ya no solamente está en el fondo de la barca, sino ahora está en el mar. Y no solamente está en el mar, sino que ahora un gran pez se lo devora, se lo traga, y está dentro del pez un pez grande. Aquí no dice que sea ballena, dice que es un gran pez. Jonás estuvo, bueno, por el tamaño uno se imagina que es una ballena, ¿no? Sin embargo, literalmente no dice que es una ballena, dice que es un gran pez. Entonces, Jonás está en el pez dentro del vientre 3 días y 3 noches, ¿no? Bueno, pues sigue su camino descendente. No solamente cae en el mar, sino que lo devora un pez y el pez pues lo hunde todavía más. Entonces está a oscuras, no puede ver, está en el vientre del pez y ahí dura 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, Jonás ahí sí ya toca fondo y ahí sí ora a Yahvé. Jonás ora a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. Ahora sí que está en lo más profundo, que es en el vientre del pez, en el fondo del océano. Entonces ahora sí ya toca fondo y ahora sí eleva su oración. Dijo, desde mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del Seol grité y tú oíste mi voz. Esto que viene aquí parece ser como un salmo. Es una oración como un salmo.
aplica por la circunstancia en la que está Yahvé, que está Jonás en el vientre del pez, pero también aplica porque bueno, por la situación en la que está. Entonces, posiblemente era un salmo que era externo y se adapta a las circunstancias en las que está Jonás. Y habla de que toca fondo, de que fue llevado a lo más profundo, ¿no? Dice, me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. Una corriente me cercaba, todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo, una alga se enredaba en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre, mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que verán vanos ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Los votos que hice, cumpliré. De Yahvé la salvación, y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Entonces, Jonás hace oración, eleva su plegaria, eleva este salmo como oración. Y entonces Yahvé escucha a Jonás. O sea, Yahvé no se ha alejado, estaba esperando a ver si Jonás elevaba una plegaria. Y una vez que Jonás eleva la plegaria, Yahvé lo escucha y el pez vomita a Jonás en la tierra, ¿no? Lo vomita. Bueno, ¿qué sucede después? Entonces dice, por segunda vez fue dirigida la palabra Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Entonces lo manda otra vez, por segunda vez lo envía. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Pues ahora sí, ya después de que trató de huir y no pudo huir, entonces ahora otra vez, ahora sí hace caso, ¿no? A regañadientes, no muy conforme, entonces hace caso y ahora sí se va a Nínive a predicar. Sin embargo, no está muy convencido del todo de lo que va a realizar. No está convencido para nada de, del ministerio, de la vocación a la que ha sido llamado. Entonces, Jonás, bueno, Nínive era una ciudad grandísima de un recorrido de 3 días, ¿no? Es para que nos demos idea más o menos de que era una ciudad grande. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida, ¿no? Empieza a ejercer su ministerio profético. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva Dios y se arrepienta. Se vuelva el ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Entonces, el mensaje que había dicho es: Nínive será destruida en 40 días. Lo que no esperaba Jonás y no quería es que se convierten, desde el rey se convierte y todos los demás se convierten, sus funcionarios. Y entonces Dios, que había pensado destruir Nínive,
pues entonces se arrepiente también porque ve que sí hay una verdadera conversión y ya no quiere destruirlos, ¿no? Aquí hay que mencionar, bueno, históricamente, desde el punto de vista histórico, no se tienen datos de que el rey de Asiria o los gobernantes de Nínive se hayan convertido al judaísmo. No es un hecho histórico que se hayan convertido a Yahvé, no es un hecho histórico. Por eso la hipótesis o la tesis de que es un libro más de enseñanza que un libro histórico, ¿no? Pero aquí lo que es más importante es el mensaje, ¿no? Entonces, lo que trata de el profeta o del escritor del libro es profundizar en la mente del pueblo hebreo, que siendo muy nacionalista, no quería la salvación de los pueblos vecinos, no quería la salvación de los enemigos, únicamente quería su propia salvación y no le importaba la salvación de los demás, como pensando que los demás no merecían salvarse, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya tenemos aquí cómo termina, ya el capítulo 4 es el último capítulo del, del libro. Y aquí ya viene pues como el desenlace, ¿no? Vamos a ver cómo termina la historia. Dice, Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó, o sea, se enojó porque el pueblo de Nínive se convirtió y se enojó porque él ya sabía que si se convertía el pueblo, Yahvé lo iba a perdonar. Y oró a Yahvé diciendo, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Está muy enojado, ¿verdad? Mas Yahvé dijo, ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino. Pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano y el gusano picó al ricino que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano, el sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció, se deseó la muerte y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y Yahvé dijo, tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales. Y ahí termina, ¿no? Entonces, el cuestionamiento, la pregunta es, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, si está bien enojarse o disgustarse con sus enemigos, con los pueblos vecinos, si está bien desearles la muerte, si está bien desear que Yahvé no se compadezca de ellos, aunque sean de diferente religión, aunque sean de diferente nacionalidad, ¿no está bien que también Yahvé se compadezca de ellos? La respuesta es obviamente que sí, Yahvé se tiene que compadecer de Nínive, así como es Dios del pueblo de Israel, pero también es el único Dios y también tiene que ver y preocuparse por todas las naciones de la tierra, no solamente por el pueblo de Israel. Entonces,
el mensaje va orientado en esta línea, ¿no? También va orientado al universalismo, porque Jonás y el pueblo de Israel, o Jonás que representa al pueblo de Israel, en algún momento de su historia, y posiblemente algunos actualmente, posiblemente, caigan en la tentación de caer en el nacionalismo puro y pensar que la salvación únicamente es para ellos, ¿no? Pero ¿acaso Dios no se va a preocupar por los pueblos paganos, por los pueblos vecinos, por otros países? Por supuesto que sí. Hay muchísima gente y todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, obviamente que Dios se va a preocupar por todas las personas, por todos los seres humanos, por todas las naciones, no únicamente por Israel. Si bien es cierto que Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió para que se manifestara por medio de ellos, pero la salvación es para todos los hombres. Y Dios se preocupa por todas las naciones, Dios se preocupa por todas las personas, y no es que únicamente se preocupa por el pueblo de Israel y no le importan las demás naciones, no le importan las demás personas. Eso no es correcto. A Dios también le preocupan las demás naciones y las demás personas. Tan es así que, bueno, también procura su conversión, su salvación, y se alegra cuando se convierten los pueblos eh, paganos, y se alegra cuando se acercan a Dios, y se alegra por su salvación. No únicamente se preocupa del pueblo de Israel. Entonces el mensaje es de universalismo, ¿no? Pero también tenemos ese mensaje teológico de alejarse de la voluntad de Dios, que siempre que nos alejamos de la voluntad de Dios, siempre caemos en esta espiral descendente, ¿no? Hasta hundirnos a lo más profundo del océano, eh, que es estar lejos de la presencia de Dios. Y al contrario, cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del abismo y estamos en su morada, estamos en su presencia, haciendo su voluntad. Entonces, bueno, ese sería el libro de Jonás. No sé, me gustaría escuchar comentarios, dudas o preguntas acerca de él. ¿Cómo les pareció el libro de Jonás? Pues yo creo que sí es que es un libro muy didáctico. Y pues sí, ahí se muestra que Dios quiere la salvación de todos, pues no solamente del pueblo elegido. Y como que está implícito, pues que al final de cuentas es el Padre de todos y que quiere la conversión tanto de los buenos y de los malos. Y al principio la actitud de Jonás sí se me hace un poquito irónica porque como él comenta ahí, pues que es hebreo y supuestamente conoce a Dios y sabe que Dios pues todo lo ve, que todo lo sabe. Entonces el huir de hacer la voluntad de Dios, pues de alguna manera él yo creo que sabe que pues donde quiera que se vaya, donde se esconda, pues Dios lo va a estar viendo, ¿no? Y lo va a buscar. Sí, él sabe que él no se puede esconder, sin embargo, lo que él no quiere es contribuir a que se salven los pueblos, el pueblo pagano, ¿no? Es lo que él no quiere hacer. Porque dice más adelante, porque yo sé que tú eres bueno y rico en misericordia, por eso no quería él ir a predicar a su archirrival, a su enemigo, ¿no? Porque sabía que se podían convertir y si se convertían sabía que Dios los podía perdonar. Entonces él lo que quería era que Dios los castigara. De hecho, cuando se sale y se sube al monte, lo que está esperando es ver si Dios se arrepiente y los destruye, ¿no? Y quiere estar como en primera fila para ver cómo los destruía. Sin embargo, Dios no los destruye, Dios los salva y quiere que se salven. Pero sí es irónico, pero pues es didáctico, ¿no? Nosotros también podemos ponernos en el lugar de Jonás. Fue la primera lectura del domingo pasado y en la homilía del sacerdote decía que aunque no se dice el gobernante, pero pues el sacerdote hace referencia y decía que ojalá ahí en esta época hubiera un gobernante que pues hiciera lo mismo, ¿no? Que pusiera a todo su pueblo a orar, ayunar y demás. Y él decía, pues bueno, la palabra de Dios es presente y pues nos dice a nosotros yo creo que en este momento somos Nínive.
y él decía, ojalá hubiera un gobernante que tuviera esa capacidad de no pensar en vacunas, o sea, de sí apoyar a científicos y todo, pero pues no poner la fe en las vacunas, sino en Dios. Sí, digo, no lo había pensado de ese modo, pero sí, sí, suena lógico. Y bueno, pues al principio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, estábamos nosotros empezando a ver los primeros libros proféticos. ¿Se acuerdan que decíamos, hablábamos de los castigos medicinales, ¿no? Que pueden ser un medio, no tanto que es un Dios castigador, pero puede ser un medio para acercarnos a Dios, ¿no? Y este, y pues sí, deberíamos de tener más nuestra confianza en Dios que en otras cosas, pero a veces nuestra fe es débil y vemos cómo se va debilitando cada vez más y confiamos más en otras cosas que en Yahvé, ¿no? Que en Dios. Difícilmente hay algún gobernante, podría ser la excepción así, que convenciera a todos de hacer ayuno, de hacer oración. Pero estaría bien, ¿no? Que se hiciera así, ¿no? Pues sobre todo poner todo en manos de Dios. Sí, claro, poner los medios y todo, pero sobre todo poner toda la confianza en manos de Dios, que a veces nos falta fe para hacerla, ¿no? Y como aquí este gobernante, pues siendo aún pagano, hace la voluntad de Dios y Jonás, siendo hebreo, no hace la voluntad de Dios, ¿no? Y vemos como la diferencia, ¿no? Entonces, el punto no es ser pagano o ser israelita, el punto es hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Esa es la diferencia, ese es el punto. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? No sé si les quedó claro sobre todo el final o el mensaje del libro o algo que les haya llamado la atención. ¿Algún otro comentario? No, ninguno. Bueno, pues con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. Y bueno, pues ya terminamos el curso y el semestre. Ya no alcanzamos a ver el profeta Joel, así ya se va a quedar pendiente. Entonces, pues muchas gracias a todos por su apoyo, por su paciencia en este curso. Y y pues vamos a encomendarnos a Dios. Yo creo que es lo más importante, ¿no? El aplicar lo que vamos aprendiendo aquí y poner todo, todo, todo en manos de Dios. Toda nuestra vida está en sus manos. Nuestra salud está en manos de Dios. Todo lo que somos, tenemos y poseemos, como dice San Ignacio, eh, viene de Él y se lo tornamos hacia Él, ¿no? Entonces que seamos desprendidos en el sentido de que todo viene de Dios y confiados en poner en Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, que, que podamos tener esa confianza en que Él pues les dará mejor solución que lo que nosotros podemos hacer. Y pues tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, yo creo. Tener una fe madura y que nos haga esa fe madura, pues intentar cumplir la voluntad de Dios, ¿no? La intuimos, la sabemos, más o menos, pues en esa medida tratar de intentar discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida en este momento y tratar de cumplirla, ¿no? Sobre todo eh, cumpliendo los mandamientos. Yo creo que a mí lo que me llama la atención, así como resumen de todos los profetas, es que siempre recae a los mandamientos, a la ley. Es una manera, es el primer paso para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cumplir los mandamientos. Entonces, no echarlos de menos. Sabemos que es nuestro examen de conciencia para una buena confesión. Sabemos que es el primer paso, no es el único, pero es el primer paso para nuestra salvación. Y pues no echarlo en saco roto, sobre todo en estos momentos difíciles, ¿no? Pues nos ponemos en manos de Dios
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos guíes con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, te ponemos nuestras vidas, nuestra salud en tus manos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, lo tornamos a ti. Pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que cargues con nuestras dolencias, como el siervo doliente. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y a hacer tu voluntad como los marineros. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos guíes en nuestra vida, que pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti y no en otras cosas. Y a ti, Mamita María, también en esta noche te pedimos que nos acompañes, que nos guíes y que nos protejas. Te pedimos que nos cubras con tu manto en medio de esta situación y que nos ayudes a conocer, pero sobre todo imitar más a tu Hijo Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que estén muy bien, cuídense y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. maestro, y muchas gracias por todo este tiempo que nos dio, por esta enseñanza que a través de Dios, a través de usted, nos evangeliza, y pues que Dios le siga transmitiendo ese amor para que siga instruyendo. Gracias por todo, maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.